Les doy nuevamente la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Este punto de encuentro de análisis de los temas de fondo respecto a lo que es nuestro proceso constituyente, pero a través de un lenguaje simple, sencillo, que lo podamos comprender, siendo temas de profundidad, abordados de una manera accesible para todo aquel que esté interesado en lo que está pasando con nuestro proceso constituyente. Habíamos hablado que las elecciones iban a ser el 11 de abril, ya sabemos que no es así y que producto de la pandemia, bueno, el 15-16 de mayo ahora es la nueva fecha para estas elecciones de los 155 las 155 personas que van finalmente a redactar esta nueva constitución. Y hoy día vamos a hablar de un tema que, si bien vamos a entrar mucho en lo jurídico, vamos a tratar de llevarlo a un plano que lo puedan entender personas que no necesariamente están ligadas al área jurídica, pero que son temas fundamentales y esenciales respecto a lo que va a ser tanto el proceso constituyente como la nueva constitución, y proyectando un poco también cómo va a ser la aplicación de esta nueva constitución, esta implementación y aplicación de esta nueva constitución. Y para ello, hoy día tengo el gusto desde Suecia de tener a nuestro invitado, que es Sebastián Reyes, quien tiene un doctorado en la Universidad de Uppsala y además tiene un máster en la Universidad degli Studi di Genova, en Italia, además de ser alumno o exalumno de su alma mater de la querida Universidad Austral de Chile. Así que te doy la más cordial bienvenida también, Sebastián, y un gusto que desde Suecia podamos conversar sobre este proceso constituyente. Muchas gracias, Paulina, por darme el espacio para poder, bueno, conversar sobre esto, también estando tan lejos. Uno quiere ser parte de una u otra forma en la discusión, y tu espacio, yo he seguido varias ya de tus conversaciones desastrosas, han sido extremadamente informativos, y bueno, nada, te agradezco. Bueno, te cuento que contigo vamos a cumplir los 25 capítulos de Conversaciones Desastrosas. Esto que partió en el verano chileno, invierno tuyo, y que hoy día ya llevamos 25 capítulos grabando, por lo tanto estoy muy contenta de haber tenido tantos especialistas en distintos temas, que vamos a continuar, por cierto, durante todo este año. Y hoy día quiero abordar un tema y quiero partir porque nosotros nos conocimos justamente a raíz de toda una discusión tuitera que había sobre la hoja en blanco. Y de pronto yo me encuentro con un hilo muy interesante tuyo respecto a esta discusión de si hay o no hay hoja en blanco. ¿Qué significa esto de la hoja en blanco? Todavía a veces escucho que vuelve y se retoma la discusión de si hay o no hay hoja en blanco. ¿Qué es la hoja en blanco? ¿Cómo uno puede interpretar esto de si hay o no hay? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que están discutiendo los especialistas cuando hablan de esto y qué importancia tiene? Sobre todo, porque de discutir, podemos discutir muchas cosas, pero veamos cuál es la importancia del debate. Sí, bueno, lo que pasa con lo de la hoja en blanco es que fue un término muy utilizado en las redes, en las noticias, cuando se comenzó a discutir la idea de tener una nueva constitución. Básicamente apuntando a, bueno, esto es tabula rasa, comenzamos de cero, o si digamos que la vamos a cambiar, vamos a guardar cosas, se pueden guardar cosas, de ser así, ¿cuáles? O simplemente, bueno, la idea, esto es una hoja en blanco, partimos de cero, todo vale. Y claro, esto se puede prestar justamente, si tomamos la idea de hoja en blanco, es decir, la Constitución la escribimos desde cero, da para pensar muchas cosas. O sea, podemos cambiar no solo la forma de cómo organizamos el Estado, sino que también podemos cambiar el catálogo de derechos fundamentales, para bien, para mal, en beneficio de una minoría, en beneficio de una mayoría.
Y eso es posible en la medida de que se entienda alguna suerte de concepción del hoja en blanco. Y esta fue la idea que a mí me hace un poco llevar a escribir este tweet, de decir, bueno, según lo que se puede ver aquí, hay, al menos la noción de hoja en blanco es ambigua, al menos hay dos formas de entenderlo. Por una parte, se puede entender de una forma amplia y por otro lado, de una forma restringida. Pero para esto también hay que tener un poquito de background, que esto es algo que tú ya también has discutido en otros lados, que tiene que ver cómo está conformada la Constitución. Para algunos las constituciones tienen dos partes, para otros son tres, yo creo que son tres solamente, que tienen que ver una parte programática, que es todos los principios, por ejemplo, cómo el principio del Estado subsidiario, todo lo que está del artículo 1 al, quiero decir, 9 o 10 en la Constitución de ahora, que tienen que ver, por ejemplo, Chile es una república democrática, la idea del principio de Estado subsidiario, por ejemplo, todos estos principios programáticos que van a informar eventualmente el resto de la Constitución y de ahí también las jerarquías normativas inferiores, como las leyes y, bueno, después más abajo los reglamentos, decretos, etc. O sea, eso por una parte. Primero tienes un lado de principios, que se denominan principios programáticos. Por otro lado, tienes un catálogo de derechos, que es lo que se le ha denominado la parte dogmática. Para algunos, este catálogo de derechos engloba tanto los derechos políticos como también los derechos fundamentales. Entonces, sería el artículo, corrígeme si me equivoco, pero como del 11 o 12 hasta el 19, 20 y 26, número 26. Y la tercera parte sería la parte orgánica, que básicamente es la organización del Estado. Entonces, desde un punto de vista, desde una lectura restringida, por ejemplo, se podría cambiar la parte 1 y la parte 3. Serían los principios programáticos y los principios de organización del Estado. Pero no se podría tocar la parte 2 porque Chile tiene que respetar tratados, obligaciones adquiridas por medio de tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos. Y si se crea un nuevo catálogo que sea más restrictivo, o si se crea un nuevo catálogo que desconozca simplemente estas obligaciones internacionales, entonces se podría argumentar de que esa parte es nula o se encontraría supersedida por la anterior, claro. Entonces, una lectura restringida de la noción de hoja en blanco, es decir, vale, vamos a cambiar principios programáticos, por ejemplo, queremos que el Estado sea un Estado subsidiario, lo mantenemos así, o queremos un estado de bienestar. Consideramos de que la familia es el núcleo esencial de la sociedad y que se encuentra integrada de tal y tal forma, o que consideramos que el fin del Estado es la persecución del bien común, y que es lo que podemos entender como bien común, o podemos encontrar algún otro fin. Y también podemos cambiar, o queremos quizás una república parlamentaria, cambiar de la hiperpresidencialista que tenemos, quizás una semipresidencialista a la francesa, o parlamentaria como, no sé, como España o otro. Pero lo que no se podrían tocar sería este catálogo de derechos fundamentales. Entonces esto se queda y si se podría mejorar en la manera de, digamos, consagrar nuevos derechos o explicitar derechos que nosotros creemos que ya se encuentran consagrados. Por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Por otro lado, tendríamos la visión de la hoja en blanco, la versión amplia, digamos. Que ella, esto es todo vale. O sea, podemos cambiar principios, cambiamos el catálogo de derechos y cambiamos también la organización del Estado. Ahora, si nos enfocamos en la parte que llega a ser un poquito más, que nos da un poco más fricción desde el punto de vista de la sociedad, justamente sería el catálogo de derechos. Una hoja en blanco permitiría la restricción del catálogo de derechos, como también aumentar el catálogo de derechos. Esto va a depender de a qué consenso se llegue por el mecanismo escogido para redactar la nueva Constitución. También se podría perfectamente desconocer los tratados internacionales, el valor de los tratados internacionales. Ahora, esto, por supuesto,
no obsta a que después tengamos el backlash de los organismos internacionales, claro, y de los otros países. Podemos tener incluso, por ejemplo, hay algunos tratados internacionales con la Unión Europea, tú lo sabes mejor que yo, que tienen esta idea de la cláusula democrática, que los países que dejan de ser democráticos, de una u otra forma, esto es una suerte de cláusula De término. de término del contrato. Entonces quizás no sería aconsejable por razones distintas a que nosotros no lo pudiésemos hacer, porque lo podemos hacer. ¿Claro? Y lo otro que también está, que esto es una discusión dogmática, es cuál es el valor que tienen los derechos fundamentales y el valor que, y esto vinculado también, cuál es el valor que tienen los tratados internacionales de derechos fundamentales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Y este valor se entiende desde un punto de vista jerárquico. Tienen un nivel infraconstitucional, vale decir, la Constitución puede modificarlos, pero quizás no las leyes. Tienen un nivel constitucional o tienen un nivel supraconstitucional. Hoy por hoy no existe una regla de competencia que establezca cuál es la jerarquía de los derechos fundamentales. Sí, hay una construcción teórica que habla de la idea de bloque de constitucionalidad de los derechos, que sugiere al menos como mínimo un nivel constitucional, como máximo, y yo creo que es la visión más compartida quizá, como supraconstitucional. ¿Claro? Pero también en esta idea de hoja en blanco podríamos tener una regla, establecer una regla constitutiva de jerarquía de los derechos fundamentales. Y ese es el gran problema que hay, claro, porque ambas posturas hablan de hoja en blanco, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son las cosas que queremos o no queremos cambiar, que queremos tener, que queremos dejar? Y eso va a caer. De hecho, la pregunta está muy amarrada con cuál es la competencia que va a tener, en este caso, la Convención Constituyente, la Asamblea Constituyente. Bueno, justamente a raíz de eso, porque este debate partió de la hoja en blanco, tal como tú señalabas, incluso antes de la reforma constitucional. Y cuando se dicta la reforma constitucional que finalmente permite el plebiscito, porque tenemos que contarle a la gente que nuestra constitución actual, el plebiscito está reconocido de manera muy restringida. O sea, nuestra constitución no es de aquellas constituciones el cual permitan tener referéndum o plebiscitos de manera más amplia, como nos podemos encontrar con muchas otras constituciones en América Latina, en Uruguay, en Estados Unidos hay muchas constituciones, incluso de los Estados Federados, ni que hablar el caso suizo. El caso nuestro no. Nuestra constitución, en ese sentido, la actual, el caso del plebiscito está muy, muy, muy restringido y por lo tanto, para hacer el plebiscito por el cual se abrió el proceso constituyente, hubo que reformar la Constitución. Y esa reforma constitucional, que también fue un acuerdo político, no establece ese famoso artículo 135 y que ahora la discusión es el artículo 135, que el artículo 135 de esa reforma constitucional señala lo que no se podría cambiar o tocar en esta Constitución por parte de la Convención Constitucional. Y dentro de eso habla efectivamente del régimen democrático, del Estado de Derecho, de la República y de los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. No dice los tratados sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes. No hace distinción. Dice los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Entonces, estamos ya en otra etapa de la discusión de esa hoja en blanco. Ahora pasamos ya a la discusión muy parecida, pero que dice relación con este artículo 135 y cuál sería el efecto real respecto de la Convención Constitucional. Si es o no es un límite, si realmente la Convención Constitucional debe respetar ese 135 o si estimamos que es el poder originario, soberano, que está ahí radicado y que por lo tanto la convencional podría perfectamente cambiar lo que dice ese 135, no está obligado por el 135, o también incluso, y paso a hacerte también la pregunta para saber tu opinión, en que algunos dicen, incluso la convención podría, al ser un órgano soberano, cambiar el quórum de los 2/3
que también se dejó establecido en la reforma constitucional para ir adoptando las normas de este nuevo texto constitucional. ¿Cuál es tu opinión respecto a ambos temas, el 135 y la reforma del quórum? Dices tú, el 135 viene a avanzar un poco esta materia y aparentemente la idea de una hoja en blanco restringida vendría a ser la forma de cómo hemos de entender qué cambio es lo que hay que hacer. Y de hecho esta restricción también no te permite cambiar todo de los tres tipos o de las tres partes de la Constitución. ¿Claro? No podríamos cambiar el régimen democrático, por ejemplo, que está en la parte de los principios programáticos. Pero es muy interesante la discusión que se va a formar, porque aquí hay que entender, bueno, ¿cuál es el rol que tiene la Convención Constituyente? ¿Es una instancia de poder constituyente o es una instancia de poder constitutivo? Claro, la instancia de poder constitutivo, bueno, es que viene a ser una suerte de delegación que responde a un poder más alto. Ahora, la idea de poder constituyente, por otro lado, por definición no está restringida a ninguna otra norma previa. Entonces, bien podría ser el caso, y yo creo que la interpretación de la Convención Constitucional que más, al menos, fuerza tiene es esta idea de que esta va a ser la primera vez en la historia que vamos a tener un poder constituyente que no proviene de una guerra, revolución en los términos históricos y que además va a ser paritaria. Hay un caso similar en Islandia, pero no es paritaria. Chile en ese caso va a ser único. Entonces, es la idea de un poder restringido. ¿Y restringido por qué? O sea, me va a decirte que vamos a cambiar toda la Constitución, menos esos dos artículos. ¿Y cuáles serían las razones detrás de eso? Salvo quizá como una suerte de preparación para poder allanar el camino al momento de llevar a cabo el plebiscito. O sea, decir, bueno, estas son las reglas de juego con las que nos queremos mover, lo que no significa que vayan a ser reglas de juego que vamos a respetar durante todo el juego. Porque la gran gracia de que gane la alternativa de la nueva Constitución es justamente crear esta instancia de poder constituyente. Y por definición el poder constituyente no está regulado por normas jurídicas, porque las va a crear en este momento. Entonces, claro, si uno sigue la idea de la Convención Constituyente como poder constituyente, como instancia de poder constituyente, entonces hay argumentos para apoyar la tesis de que tanto el 135 como el de los quórum pueden ser cambiados. Ahora, ¿es políticamente deseable? ¿Es estratégicamente deseable? Bueno, esas son otras cosas que ya van a tener que ver en la práctica. Porque igual va a tener que existir una suerte de acuerdo, ya sea estos acuerdos aunque sea de palabras, bueno, cómo rayamos la cancha aquí para poder llevar a cabo esta tarea. Pero, o sea, si me preguntas a mí y la Convención Constituyente es una instancia de poder constituyente, yo creo que es una instancia de poder constituyente, eventualmente sí tendría las competencias para poder ignorar lo que dicen los límites establecidos y que en tal sentido no son verdaderos límites. Ahora, por supuesto, ¿cuáles serían los efectos de que se llegase a hacer? Ya, bueno, eso es otra cosa que ya hay que tratar a ver y lo mismo, esta idea de decir, a ver, nosotros aunque tuviésemos el poder para ignorar los tratados internacionales, no parece ser una buena estrategia si queremos relacionarnos con una comunidad internacional, o sea, que son dos cosas distintas. Y bueno. Finalmente, más allá de un tema jurídico, porque aquí los juristas a veces nos damos vuelta en todas estas interpretaciones, finalmente es un tema político. Va a ser un tema político y del momento de establecerse la constituyente, justamente, como tú lo decías al final de tu intervención, es la conveniencia o inconveniencia de ejercer este poder yendo en contra, por ejemplo, de los tratados internacionales que ya se tienen, que Chile ya está obligado, o si quisiéramos cambiar, invento, pasar de una república y establecer una monarquía, o si es que quisiéramos, o sea, finalmente es un tema político, no es, esta discusión jurídica finalmente va a ser pasada o sobrepasada por la conveniencia o inconveniencia justamente de ejercer este poder y de
romper o no romper, entre comillas, de hacer caso o no hacer caso a estas limitaciones del 135 o a querer cambiar, por ejemplo, el quórum. Claro, o sea, a ver, yo creo que más que sea sobrepasado son dos niveles de discusión, claro. La instancia política, estratégica, digamos, va a ser al momento de la implementación del plan de acción. ¿Cómo tenemos este poder ya hicimos todo, llegamos a la decisión de que queremos cambiar esto, también llegamos a la decisión de que vamos a tener este órgano que lo va a cambiar, y ya llegamos a una tercera decisión que sabemos quiénes los componen, ¿vale? Y sabemos cuál es el poder que tiene. Luego, cómo se operativice eso, va a ser una cosa, como bien señalaste, una cosa política estratégica. Sin embargo, también se puede utilizar como, no sé si herramienta argumentativa propiamente tal, quizás un poco más fuerte que eso, estrategias de negociación, de decir, oiga, vale, vamos a hablar de todo, pero ojo que tenemos un coto vedado, digamos. Claro que aparece aquí. Pero, como bien dices tú, o sea, ¿quién va a llevar a cabo, quién va digamos, a aplicar esa norma en definitiva? Si no hay órganos, si el único que este es el gran problema, por ejemplo, ¿quién custodia a nuestros custodios? Tenemos estamos ante una situación en cual el órgano que tiene competencia es el único competente para interpretar sus competencias, para interpretar sus poderes. ¿Ya? Y aquí hay esto, por ejemplo, se ha tratado mucho, no sé si se va un poco como un poco más al lado académico, si ya es así, tírame de vuelta a la conversa. Hay una corriente de pensamiento que se llama realismo jurídico francés o parisino. Y ellos, y esta corriente lo que hace es justamente, hablan de decir, mira, ellos se enfocan mucho en lo que hacen las cortes, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué los jueces aplican o siguen el derecho de la forma que lo hacen? ¿Por qué actúan como si estuviesen dentro de un marco normativo en circunstancias de que los jueces pueden interpretar sus propias normas de competencia? Entonces podrían siempre hacer un poquito más o un poquito menos, pero que queda en su decisión. Y bueno, ellos hablan de que esto es porque hay una suerte de principios de deferencia y de estrategia en el uso del poder en los distintos órganos que en definitiva componen el poder soberano de una nación. Y en este caso sería algo similar, o sea, habría una suerte de autorregulación en la medida de que esta autorregulación responda a principios extra jurídicos, extra constitucionales, como bien dices tú, determinadas nociones estratégicas o nociones políticas, que va a ser mucho de negociación. Va a haber mucha negociación, va a haber mucha concesión en este proceso, pero bueno, pero sea lo que salga de esto, va a ser la primera vez de que va a ser algo que de hecho está legitimizado por votación popular. Y bueno, esto puede ser, todos esperamos de que sea algo para mejor. Yo sinceramente espero que sea algo para mejor. Pero también se puede dar el caso de que hayan algunas disposiciones, hayan algunas normas que pueden que sirvan para el interés de algunos pocos, que no sería extraño, pero aún así, aún con eso, sería la primera constitución en nuestra historia que es el resultado de una autorregulación del pueblo. Y eso es el pueblo entendido como aquellos sectores representados. Ahora con este quórum de los 2/3, que es un quórum bastante alto, algunos lo miran como una forma de obligar a los constituyentes elegidos a llegar a un acuerdo respecto a las normas, porque ahí va a ir la pregunta, ¿qué pasa si no llegan a ese acuerdo respecto a unas normas? Otros lo ven como un veto de 1/3, o sea, ya teniendo 1/3 de la constituyente, tú puedes vetar justamente que llegar a un acuerdo respecto a determinadas disposiciones. En ese escenario, ¿qué pasa si es que en aspectos fundamentales que lleva una constitución no se llega a acuerdo? Es decir, estos 2/3 sencillamente no se cumplen. Pero en temas fundamentales, por ejemplo, estoy pensando, tal vez el tema de los derechos, el catálogo de derechos humanos, haya mucho mayor consenso
porque ya además tenemos referencia, como tú decías, desde la Declaración de Derechos Humanos de la ONU hasta los tratados que tenemos, y ahí donde tenemos ya un núcleo duro, donde sería mucho más difícil el principio de regresión, digamos, empezar a eliminar derechos. Pero estoy pensando que no se pongan de acuerdo en el régimen político, ¿ya? Que no se pongan de acuerdo en si vamos a continuar con un presidencialismo reforzado o si nos queremos ir a un semipresidencialismo o un parlamentarismo, o que no se llegue de acuerdo respecto al Tribunal Constitucional, o que no se llegue de acuerdo a la figura y a las funciones del gobierno. ¿Qué pasa ahí si no se llega a los 2/3? Porque no puede, o que no se llegue de acuerdo a cómo va a ser el Poder Judicial. O sea, no me imagino una constitución que no tenga regulado el Poder Judicial, que no tenga regulado el sistema político, que no tenga regulado... No, sin ir más lejos, por ejemplo, regular las Fuerzas Armadas y la relación de las Fuerzas Armadas, que es un tema que está ahora muy en la actualidad. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos si es que hay un bloqueo y no se llega a acuerdo y hay, algunos dicen, no, se va la ley, otros dicen, no, ¿cómo se va a ir a la ley? ¿Cómo va a ser el poder legislativo quien se va a hacer cargo si esta es una materia propia del poder constituyente, no del poder legislativo? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo salimos de ese enrollo? Todo dependiendo cuáles sean las fuerzas políticas que vayan a quedar en la convencional. Evidentemente partimos de esa base. Esto es muy similar a la conformación del panel de jurados, en un juicio criminal en los sistemas por jurado. Generalmente uno hace una suerte de elección de qué jurados no pueden ir. Para de esa forma el pool que queda sea el más imparcial o de alguna forma otorgue una cierta garantía de independencia y de imparcialidad. Entonces la primera etapa es decir, bueno, como dices tú, es muy importante saber a quién nos vamos a elegir. Hay que distinguir, uno es los intereses que votaron en contra de la Convención Constituyente. Eso es una parte, esta es una operación. La segunda operación es si esos mismos intereses pueden ser parte, perdón, del referéndum, claro, de la nueva Constitución. La segunda es si estas personas que votaron en contra de la nueva Constitución pueden ser parte del régimen, o sea, de la Convención Constituyente. Yo eso, claro, por supuesto que eso es así, eso es un hecho de la causa, de que cualquier persona, cualquier ciudadano chileno puede, en teoría, ¿no es cierto?, presentarse, pero bueno, el gol que metió la clase política fue el sistema de listas, lo que hace en la práctica muy difícil de que independientes podamos ser parte de esta discusión. Siendo así, efectivamente vamos a tener va a haber un cierto sector de los, ¿cuántos son? 155. 155, que claramente van a ir con agendas políticas marcadas, dictadas por otros intereses. Y se puede dar de que tengamos el problema del deadlock, de que no tengamos el quórum. Lo que generalmente hacen los jurados es que hay ciertos factores dentro de los mismos jurados que están a cargo de acarrear los votos para un lado o para el otro. ¿Verdad? Entonces quizás van a salir líderes orgánicos ahí. Difícil, pero puede ser. Generalmente las voces, en ese sentido, lo que pasa en el civil con los jurados son las personas que pareciesen ser más preparadas. No la que grita más fuerte, sino aquella que de alguna u otra forma tiene una suerte de preparación atingente a la tarea en cuestión, que en este caso va a ser gente, lo más probable que sea de la academia, gente que sea abogado, quizás políticos, pero la clase política igual está un poco decaída. Ahora, aún así, si no tenemos a estos agentes que van a tratar de nivelar para algún lado o para el otro, si no se llega a acuerdo, mira, yo tengo entendido de que existe una norma por default, que si no se llegan a los 2/3 se vuelve la Constitución antigua, ¿no? Eso me lo aclararás tú. Pero no lo sé,
porque hay algunos que siguen planteando, no lo recuerdo sinceramente, porque algunos siguen planteando que se va la ley. O sea, que va a ser el Poder Legislativo quien va a tener que regular eso, cosa que es una de las tesis que aparece. eh, y lo otro también, si planteamos que es un poder originario, también podría decir, yo no le hago caso al que dice que se queda lo que estable en la Constitución actual. O sea, el poder originario, si es un poder originario, y si nos tomamos en serio la idea de poder originario, el poder originario tiene la competencia para regular problemas de quórum, para resolver, tiene que tener una suerte de reglas de decisión. Ahora, por supuesto, uno dirá, ¿quién las crea? Bueno, las crean ellos mismos. Y Bueno, parte, tendrían que hacerlo en el reglamento de partida que tiene, es lo primero que tienen que claro, determinar. que tienen que determinar. O sea, tiene que haber un sistema de resolución de conflictos internos que es competencia de ellos crear. Porque por definición, como poder constituyente, como parte del poder originario, no hay ningún otro poder que los pueda limitar. ¿Claro? Sería muy extraña esta tesis de que nos volviésemos al legislativo. No veo cuáles son las razones de por qué, o sea, bueno, si dice, bueno, nos volvemos a la ley. ¿Cuál ley? Ah, no sé, la ley que tenga que crear el legislador para este caso específico. ¿Y con qué competencia? Si ya la otra constitución no corre. Claro, vamos a tener dos poderes originarios entonces. ¿Y por qué uno va a estar por sobre otro? ¿Cuál es lo que...? Porque en principio uno podría decir, bueno, el que esté legitimizado democráticamente. Ya, pero los dos están legitimizados democráticamente. ¿Claro? Y de hecho, porque hemos perdido confianza en la clase política que constituye el poder legislativo, es que hemos escogido esta otra vía. ¿Claro? Ahora, yo, en lo personal, o sea, ¿qué es lo que pienso yo? Es justamente va a ir en este reglamento. O sea, una de las tareas esenciales que va a tener la Convención Constituyente es encontrar mecanismos de resolución de conflictos internos. O sea, no puede haber no hay acuerdo. Eso debiese estar prohibido, porque las cosas tienen finalidades, digamos. La finalidad de este cuerpo es que cree un documento con tales y tales características. Entonces, la única forma de que esta convención funcione es que llegue a su fin, claro, de que haga este famoso documento. Entonces, en ese sentido, sería en contra de su fin, casi ya teleológico, digamos, que hayan decisiones que no puedan ser adoptadas. Entonces, lo primero y lo más importante es justamente un reglamento interno de resolución de conflictos. Y en principio, si esto es así, no debiese, la hipótesis de no acuerdo no debiese estar, digamos, no debiese ser una opción. Ahora, pasando a otro tema, y pidiendo también tu opinión sobre algo que se discute mucho, desde ya por los especialistas en materia constitucional y sobre todo del control de constitucionalidad. Las dos típicas grandes opciones son o un tribunal especial, como un tribunal constitucional, que ya viene del modelo austríaco, de Kelsen, y con toda esa, digamos, esa idea que se toma y lo tenemos actualmente en nuestra Constitución, o este control difuso que finalmente lo tienen los tribunales, en el caso de los Estados Unidos, o específicamente la Corte Suprema, si es que se llega a esa instancia. Dentro de estos dos grandes modelos, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo debiera nuestra Constitución establecer a futuro, en su texto, cómo se va a controlar la constitucionalidad de las leyes en nuestro futuro? ¿Recurrir al Tribunal Constitucional? ¿O qué cambiarías del Tribunal Constitucional? ¿Mantenerlo? ¿Qué cambiarlo? ¿O cambiarnos a un control difuso en que le entregamos la herramienta a los tribunales para que finalmente sean los tribunales que determinen si es que hay o no hay inconstitucionalidad respecto a una ley? A ver, eso es un tema muy complejo, no solo porque es difícil en sí mismo y es muy engorroso, sino porque también las competencias que tiene el Tribunal Constitucional chileno son muchas.
O sea, no solo un control de constitucionalidad, bueno, aparte de dirimir contiendas de competencia entre determinados órganos del Estado, si solo nos enfocamos en sus capacidades de control, este control constitucional es de dos aspectos, un control en abstracto y un control en concreto, básicamente un control antes de que la ley sea promulgada también, y después un control en los casos en que una vez que una ley que sea promulgada, la interpretación de esa ley o de la norma que contiene, una de las normas contenidas por esa ley, pueda provocar efectos inconstitucionales para el caso concreto. El Tribunal Constitucional puede dejar sin efecto esa norma o la aplicación de esa norma. Puede dejar sin efecto de una forma muy, no una forma muy precisa de hablar, pero me entiendes, de que puede controlar la aplicación. A ver, el control constitucional en abstracto y en concreto son dos competencias distintas, generalmente atribuidas a... que pueden ser perfectamente distribuidas en dos órganos distintos. Yo creo que en Francia tienen el Consejo Constitucional, que es parte del Ejecutivo, si mal no recuerdo, y que tiene que ver con la control. A mí, la verdad que siempre he simpatizado con la noción de tribunal constitucional, pero no con la noción de tribunal constitucional que tenemos nosotros. Porque la idea, el proceso de formación, de generación de ministros constitucionales es muy problemático. El Tribunal Constitucional en Chile, lamentablemente, por registro histórico, o sea, de forma de cómo actúa como una tercera cámara. Como una cámara que, o sea, en definitiva, como una suerte de control de los órganos, del órgano legislativo, utilizado por fines políticos. Y lamentablemente el Tribunal Constitucional hoy por hoy es una entidad política desde la forma de cómo se generan el proceso de formación, de generación de los ministros. Además que por alguna razón que para mí es inexplicable, son 10 miembros. Sí, o sea, para empate. Eso también ya indica de que, o sea, alguien eventualmente podría imaginarse de que, oye, ¿qué pasa si tenemos un empate? ¿Cuáles son las reglas de desempate? O sea, o alguien va a tener su voto a valer por dos, que podría ser el presidente o quien sea que tenga que dirimir el empate. Bueno, actualmente es el presidente o presidenta del Tribunal Constitucional, finalmente, quien dirime. Entonces, para haber evitado eso, número impar, como normalmente son los tribunales colegiados. Entonces, de partida, por ejemplo, cambiar el número de integración de ministros. Segundo, para mí, para que funcione esto, tendría que ser un órgano jurisdiccional, un órgano de jueces. O sea, no, a ver, en contraposición a órgano político, claro, y que perfectamente podría tener un proceso de formación muy similar a los ministros de Corte Suprema. Ahora, el Tribunal Constitucional también requiere una cierta autonomía, entonces mantenerlo como fuera de poder judicial también es algo bueno, porque también sus competencias son distintas a las que tendríamos. Recordemos que la Corte Suprema, en los 90, si mal no recuerdo, hasta la reforma del 2005 puede ser, también tenía facultades de control constitucional. Hasta el 2005, sí. Pero muy pocas veces fueron utilizadas. Entonces, quizás vale la pena pensar no necesariamente ir tan lejos para decir, mira, ¿sabes qué? Eliminemos el Tribunal Constitucional y disipemos o distribuyamos las competencias en quizás órganos nuevos o en órganos que ya existan, pero quizás vale la pena una reforma a fondo del proceso. Yo creo que uno de los grandes problemas es el proceso de formación, de generación de los ministros del Tribunal Constitucional y el número de la decisión, ¿claro? Y también, y por otro lado, las causales por las cuales se puede recurrir a esto, al menos en un control en abstracto. Quizás sería bueno que tenga la facultad de certiorari, que es la de la Corte Suprema, los cuales es el mismo tribunal que va a decidir qué causas ve y qué causas no ve, de manera discrecional. Entendido, por supuesto, de que en el caso de que los tribunales no tengan ninguna inclinación política, o sea, de que también se rijan por principios de independencia, de neutralidad y sean autónomos de otros poderes del Estado.
Ahora, una de las críticas que se le ha hecho más a la conformación del Tribunal Constitucional es que finalmente se ha transformado en un cuoteo, que el nombramiento va un lado, en un nombre para un lado y el siguiente le toca al otro, y es tan evidente que uno ya sabe con anterioridad a quién le va a corresponder, de qué sector le va a corresponder el nuevo nombramiento. Entonces, y de ahí viene gran parte de este cuestionamiento al tribunal, en que justamente después falla con criterios políticos, esencialmente políticos, siempre hay política. Siempre hay política, o sea, pero disfrazado jurídico. claro, claro. Pero aquí con este manto de juridicidad, cuando en realidad están representando a la derecha, a la izquierda, donde están representando un sector más conservador y otro más progresista, donde dependiendo de la conformación o cómo va a quedar, uno sabe si va a haber empate, y cómo finalmente presidente o presidenta, sabe uno más o menos hacia dónde va a ir. Tal vez la sorpresa para algunos fue el voto disidente o dirimente de María Luisa Abraham en su momento respecto del aborto de 3 causales, pero en general uno sabe que de dónde vienen y cómo van a votar y qué es lo que va a pasar. Entonces, esa es una de las principales críticas que se le hace justamente al Tribunal Constitucional, en su generación, como dices tú, y en su práctica. Lo otro, a ver, uno generalmente tiende a comparar con, por ejemplo, lo que hace la Corte Suprema de Estados Unidos, pero la Corte Suprema de Estados Unidos es altamente politizada también. O sea, no olvidemos de que los ministros están designados por el presidente. Ahora, esto quiere decir, a ver, pero por otro lado también existe una suerte de mito, al menos en nuestro sistema jurídico, digamos, puede ser una característica del sistema jurídico norteamericano, pero también existe una suerte de mito y que yo creo que en mayor o menor medida también corresponde un poco en la práctica de que nuestros tribunales tienden a ser un poco imparciales, al menos ahora, no en los 90 ni en los 80, claro, o al menos trabajan hacia la imparcialidad, claro. Y en ese sentido el mito está en que si nosotros tenemos un tribunal compuesto por jueces con background de entrenamiento, o juristas, digamos, podemos alcanzar un nivel mayor de imparcialidad o viceversa, un menor nivel de politicidad. Lo otro, por supuesto, eso no quita de que tengamos también de que aceptar de que los jueces también son seres políticos, de que eso también es un mito. Claro, de que los jueces no deciden por razones políticas. Eso es un mito ya casi napoleónico, donde se tiene que repetir de que el juez es la boca de la ley. Eso no es así. Entonces, si nosotros la pregunta es ¿cuál es el nivel aceptable de politicidad, digamos, que se puede, con los que podemos trabajar? Y parece ser de que hay unos niveles inaceptables, como los que tenemos ahora, en los cuales, como bien dices tú, esto es adeo, voteo, pero por otro lado, también si hay un sistema de generación de jueces independiente de todo esto, puede haber también una suerte de frenos y contrapesos dentro del mismo Tribunal Constitucional. Y quizás eso reduciría el nivel de actuación política. Ahora, yo en lo personal también a mí me gusta mucho la idea de que los jueces ordinarios tengan competencias de constitucionalidad en concreto. O sea, de que ellos también tengan la posibilidad de revisar o de inaplicar determinadas disposiciones legales, que su interpretación esencial en el caso, o sea, vale decir, esta es la norma que voy a utilizar para resolver el caso, pueda generar efectos inconstitucionales. O sea, eso también puede ser una opción. Hay gente que no le gusta mucho eso porque básicamente lo que hace es dar un nivel, digamos, un protagonismo, no sé si desmedido, pero un protagonismo muy alto a jueces ordinarios. Pero, bueno, en un capítulo anterior, justamente entrevisté a la doctora Beatriz Larraín, donde hablamos del activismo judicial, que, bueno, es su tesis de doctorado en la Universidad de Boston, y ahí hablábamos justamente de este activismo judicial, que algunos lo mencionan en términos peyorativos, pero que no es otra cosa que los jueces muchas veces tienen que entrar a fallar a falta de norma, y van creando norma
Y no solamente para el caso concreto, sino que después se va transformando esto en precedentes, que pese a que no seguimos el sistema del precedente, bueno, sigue ampliándose muchas normas respecto a la interpretación que se le daba hace 10, 30, 50 años atrás a un mismo precepto, pero que se le dan ahora. Entonces, ahí también hay otro tema muy interesante que es justamente este rol de los jueces. Entonces, amarrado con ese tema, hay una discusión también aquí en Chile si la Constitución debe ser una Constitución desarrollada, es decir, una Constitución larga, o debe ser una Constitución corta, que debe tener una Constitución mínima. ¿Qué piensas tú respecto al tema? ¿Qué es mejor tener una Constitución que entre al detalle, no tanto como algunas constituciones que tienen no sé cuántos artículos, o que debe ser una constitución, así como algunos dicen, bueno, la constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos. Sí, claro, pero después vinieron todas las enmiendas durante 200 años, el cual la constitución de Estados Unidos no tiene 7 artículos. Pero bueno, dentro de esos dos extremos, ¿qué crees tú? Y si es una constitución que no es tan detallada, que finalmente va a lo grueso, y van a quedar normas por llenar, o sea, van a quedar vacíos, van a quedar lagunas, si la técnica constitucional no es muy buena, a lo mejor van a quedar normas bastante obscuras, que los jueces van a tener que empezar a interpretar esas normas. Bueno, ¿cómo ves tú el panorama y cuál crees tú que debiera ser la mejor estrategia? ¿Una constitución detallada, una constitución desarrollada, mínima? O danos la Constitución con las normas que salgan según lo que el Chile necesita y no sigamos modelos. Solo para precisar, cuando tú dices una constitución mínima, minimalista versus una constitución detallada, es simplemente qué tan tiene que ver con una cosa de cómo la redactamos, no tiene que ver cuáles sean las competencias del Estado, por ejemplo, que puede tener competencias. Tiene que, claro. A ver, yo por regla general siempre he tenido desconfianza o sea, siempre he considerado de que lo que hace agregar más normas o disposiciones, lo único que hace es aumentar el trabajo interpretativo de los jueces. O sea, como bien se habla un poco a veces en este fenómeno de creación del derecho por medio de los jueces, que se le puede llamar activismo, hay otra noción también un poco más restringida en donde se entiende de que hay una diferencia entre lo que se llama una disposición normativa, que es el texto formulado en un, digamos, el artículo 4 del Código Civil, por ejemplo, y la norma, que es la interpretación que se hace de ese texto para el caso concreto. Claro. En este modelo disposición-norma, los jueces siempre van a crear la norma, pero la crean para ese caso concreto. Ahora, la forma de cómo la crean estas normas, bueno, generalmente está regulado por lo que se denominan los códigos interpretativos, que son una serie de otras normas que los textos jurídicos tienen, que dicen, bueno, las normas han de interpretarse de acuerdo al significado ordinario de las palabras, o las normas habrán de interpretarse de acuerdo a la intención del legislador, por ejemplo. Entonces, ahora, efectivamente, cada una de estas normas también traen problemas, o estas disposiciones interpretativas traen problemas de interpretación. De interpretación. ¿El significado ordinario es el del diccionario o es como hablamos hoy? ¿Qué pasa si el juez o la jueza no está actualizado con el lenguaje y lo utiliza como se utilizaba hace 30 años atrás? ¿Qué significa la intención del legislador? O sea, ¿es la intención de las personas que escribieron este cuerpo legal allá por el 1800? ¿O es una suerte de intención objetiva, como es que por algo se hizo esta norma? ¿Qué es lo que se buscaba? Claro, que puede ser independiente con la intención personal. Entonces, esa es la actividad interpretativa que generalmente se hace en el día a día. ¿Claro? Y por otro lado está esta idea de activismo judicial, que son justamente los casos en donde hay una suerte de indeterminación, que puede ser una indeterminación del lenguaje, porque el lenguaje es vago, y no sabemos si este caso que regulamos cabe en esta norma, y hay que tomar una decisión si cabe o no cabe. ¿Claro? Por ejemplo, no sé, más allá de toda duda razonable. ¿Qué significa más allá de toda duda razonable? ¿Es un valor de probabilidad?
es una probabilidad de un 90% de seguridad de que esta persona hizo lo que dijo, 89, 85. Decidir cuál es el umbral va a ser justamente una tarea del juez o la jueza que tenga que decidir el caso concreto, ¿no? Y quizás la idea que hay detrás de activismo judicial es que no solo se crean normas, pero sino que se crean normas siguiendo una agenda política, valórica, económica determinada. ¿Claro? Entonces, si yo soy un juez que soy garantista y que considero de que la verdad que el sistema penitenciario chileno no es muy bueno, entonces yo ojalá no metiese gente a la cárcel, lo voy a interpretar como una probabilidad muy, muy alta, donde lo más probable es que voy a dejarlo inocente. Por otro lado, si soy una persona que considera de que el sistema penitenciario es muy laxo y que debiésemos meter más gente a la cárcel, entonces voy a bajar el estándar. Voy a hacer lo más fácil para el trabajo. Y eso también puede responder a una suerte de actividad, como puede llamarse activismo judicial. Pero, a ver, guíame un poco más con respecto de... Ahora, respecto a eso mismo, pensémoslo de otra manera, que fue la otra opción que me diste. Que algunos dicen que sea mínima. Algunos lo que están diciendo es que no es que sean pocas normas, sino que la Constitución le dé pocas atribuciones a los órganos del Estado. Que el rol del Estado sea mínimo y que el resto se lo dejemos a la iniciativa privada, que el resto se lo dejemos a los particulares, que en el fondo es otra forma de decir el principio. Es decir, que el Estado sea lo más chiquitito posible, claro, y todo el resto que quede a la iniciativa. ¿Qué opinas tú respecto a ese principio de subsidiariedad que, dicho sea de paso, en la actual Constitución en ninguna parte dice que ese sea un principio de la Constitución, pero finalmente estaba en las actas y estaba en la mente desde Jaime Guzmán en adelante, y la práctica ha sido que justamente es interpretado como un principio de subsidiariedad, que el Estado tiene un rol muy pequeño y queda al particular el resto de las funciones. Y por eso que tenemos un sistema privado de salud, por eso tenemos un sistema privado de pensión, y por eso existen una serie de otras iniciativas donde el derecho a propiedad y de empresa está muy desarrollado en la Constitución, no así los derechos sociales, que es justamente algo que se ha planteado de manera fuerte este último tiempo. ¿Qué opinas tú respecto a ese tema en particular? Voy a hablarte de eso, pero también no te contesté lo otro de situación tan larga, me puse a hablar de la interpretación de los jueces. Pero bueno, eso también refleja un poco cuáles serían las consecuencias de tener una constitución que sea breve. Claro, a ver, que sea breve no quiere decir de que después el legislativo no vaya a desarrollar esas normas. Eso también lo hacemos con nuestra constitución. Dice, para todo lo demás, bueno, las materias de ley o lo demás va a ser regulado por la ley. Claro, esa es otra forma de interpretar también el hecho de que sea breve. Claro. Esa es otra forma de interpretar también. Trabajo al legislador de desarrollar los preceptos establecidos por la Constitución, porque muy pocas veces los jueces también aplican la Constitución probablemente tal. De hecho, van mucho de cómo se litiguen los casos igual, y cuáles son las materias de los casos. De hecho, los jueces debiesen, en mi humilde experiencia también como abogado litigante, los jueces muy pocas veces aplicaban normas de tratados internacionales, a pesar de que están obligados a hacerlo por el quinto inciso segundo, pero no lo hacían. Y eso puede ser por una práctica del tribunal, y ya está. Llevamos haciendo 30 años así, lo vamos a seguir haciendo los próximos 30 años. Claro. Yo en lo personal preferiría una constitución breve que sea desarrollada por el legislador, y en ese sentido uno ya podría resguardar también una suerte de doble legitimación. Por una parte, la Convención Constitucional, por otro lado, el Congreso, las cámaras. El nuevo Congreso que se eligiera. Claro. Y ya... y bueno, y de ahí en más los problemas normales que van a haber a nivel interpretativo del día a día de derecho. Por otro lado, ahora si entendemos la idea de constitución mínima como
como lo señalas tú, como una constitución, ya eso es de carácter ideológico. Sí. Lo hemos intentado, y por eso ahora estamos... Por eso llegamos al 18 de octubre. Exacto. Si algo nos ha demostrado la historia de Chile es que dejarle la iniciativa de los privados ha generado una desigualdad no solo a nivel económico, sino que también a nivel educacional, cultural, social, religioso, etc. Ha permeado en todas las capas societarias. Uno de los grandes atractivos, pero también puede ser un poco debilidad, se puede entender, de este nuevo movimiento social, al menos del que comenzó el 18 de octubre, fue que era esta idea como ¿cómo se llama? Hasta la nube de mosquitos, ¿cierto? De que no había líderes, de que no había una estructura jerárquica, sino que podía sacar a uno, pero la nube seguía ahí, entonces la demanda social seguía ahí. Era de que habían muchas pretensiones, todas válidas, pero quizás a veces un poco contraproducente, o al menos en tensión. Pero sin embargo, la idea que quizás las aunaba de mejor manera era esta noción de estado de bienestar. ¿Claro? Y la noción de estado de bienestar es un estado que es diametralmente opuesto a lo que tenemos ahora. O sea, es un Estado que tiene que garantizar en cierta medida los derechos sociales. Está este gran debate si los derechos... Si te dicen que tienes un derecho pero que no lo puedes defender en tribunales, o que no hay forma de ejecutar esos derechos, ¿tienes de verdad un derecho? ¿O es simplemente una suerte de promesa, una suerte de guía? Hoy por hoy, los derechos... O solo la libertad de elegir. Sobre la libertad. Hoy por hoy, por ejemplo... El derecho a elegir, pero no garantizado el derecho, propiamente tal. Claro, y efectivamente, la pregunta es, ¿los derechos que no se encuentran garantizados son derechos? Ahora, vaya a entenderse garantías como... Hay muchos tipos de garantías, ¿vale? Quizás la de última ratio y la más fuerte es la garantía jurisdiccional, que no es menor ir a un tribunal a pelear por tus derechos, es engorroso, es caro, es estresante, etc. Pero sin embargo está como, mira, si todo el resto falla, hay un sistema de default, que es que los tribunales revisen esto, y si procede, bueno, se aplique el poder del Estado por medio de ellos. ¿Claro? Ahora, hoy por hoy los derechos sociales no se encuentran garantizados. Una de las formas que tenemos nosotros para garantizarlos, como bien sabes, es el recurso de protección. Y el recurso de protección lo que hace es garantizar derechos que son los denominados de libertades de primera generación, no lo social. Un estado de bienestar tiene un aparataje que permite garantizar derechos sociales, que permite una gratuidad en materias de salud, en materias de educación, pero por supuesto que esta gratuidad no es percibida para los clientes del sistema, o sea, igual cuesta dinero, hay sistemas de voucher entre privados, hay una suerte de concesión, pero lo importante es que para la gente que acceda al servicio no se pueda distinguir si el que lo maneja es un privado o el que lo maneja el Estado. Todos están en el mismo rango. Y también el Estado tiene un fuerte poder fiscalizador de los servicios y un fuerte poder impositivo. ¿No? Porque tiene que haber, porque esto cuesta a más dinero. Claro, pero el poder impositivo también lo que hace es generar una redistribución a estos servicios que dentro de un tiempo X también empieza a generar un efecto psicológico entre los contribuyentes de decir, a ver, yo estoy pagando. O sea, yo me siento seguro de que si me enfermo no voy a tener que hipotecar la casa. O que mis hijos, bueno, tengo que comprar poco menos que acciones para poder meterlos en un kinder. O simplemente no hay, no hay para la oferta, hay incluso enfermedades que no se encuentran cubiertas, etc. ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa si me quedo sin empleo? Hay todo un sistema que, por supuesto, requiere mucha inyección financiera, pero esa inyección financiera también nace de la imposición no solo de las personas, sino que también sobre todo, de las empresas. ¿Claro?
por supuesto que uno siempre escucha esa amenaza casi, que es como una amenaza solapada, de decir que si sube los impuestos, se van todos. Se van las inversiones. Se va la inversión. Bueno, bueno, Sebastián, se nos pasó hiper volando el tiempo. Te agradezco muchísimo de nuevo el haberte dado el espacio. Además, estamos con una diferencia no menor de horas. Así es que te agradezco esta conversación y el tener tu opinión, tu visión de una serie de temas que hoy día actualmente se están discutiendo aquí en Chile. Muchas gracias por darme la oportunidad de tener esta conversación súper estimulante y, bueno, sigue haciendo este trabajo maravilloso que estás haciendo. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo a ustedes los dejo invitados a un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas, donde abordaremos otros temas vinculados con nuestro tan importante proceso constituyente, que como lo hemos señalado otras veces, es importante estar informados, conocer los temas, escuchar justamente a aquellos que han estudiado, que nos expliquen porque evidentemente hay muchas dimensiones que tiene nuestra Constitución y que no las abordamos todas, no las conocemos, entonces es importante escuchar cada una de estas visiones también respecto de nuestra nueva Carta Fundamental. Así es que los espero en un próximo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Hasta pronto.